Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White, página 117. La tragedia de Judas, sublime nobleza de Jesús. Los gobernantes judíos habían estado ansiosos de tener a Jesús en su poder, pero por temor a levantar un tumulto entre el pueblo, no se habían atrevido a hacerlo en forma abierta, de manera que habían buscado a alguien que lo traicionara secretamente y encontraron en Judas, uno de los 12 discípulos, al hombre que realizara este acto vil. Judas tenía por naturaleza un excesivo amor al dinero, pero no siempre había sido malvado y corrupto hasta el punto de realizar un acto como este. Había acariciado el mal espíritu de avaricia hasta que llegó a ser el motivo dominante de su vida, y así fue capaz de vender a su señor por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Éxodo 21, del 28 al 32. Ahora podía traicionar al Salvador con un beso en el Getsemaní, pero él siguió cada paso del Hijo de Dios mientras iba del huerto al juicio ante los gobernantes romanos. No había pensado que el Salvador permitiría que los judíos lo mataran como habían amenazado hacerlo. En todo momento esperaba verlo libre y protegido por el poder divino, como había sucedido en lo pasado. Pero a medida que las horas transcurrían y Jesús silenciosamente se sometía a todas las indignidades que se hacían contra él, el traidor sintió el temor terrible de que su traición al Maestro en realidad era de muerte. Cuando el juicio concluyó, Judas no pudo seguir resistiendo la tortura de su conciencia culpable. De pronto rasgó el ambiente del atrio una voz ronca que hizo surgir un sentimiento de pánico en los corazones de todos los presentes. Es inocente, perdónalo, Caifás. No ha hecho nada que merezca la muerte. La alta figura de Judas se vio entonces abriéndose paso a través de la turba asustada. Su rostro estaba pálido y desfigurado, y grandes gotas de sudor brotaban de su frente. Corriendo hacia el trono del juez, arrojó delante del sumo pontífice las piezas de plata que había sido precio de la traición a su señor. Desesperadamente se asió del manto de Caifás y le rogó que liberase a Jesús, declarando que no había hecho ningún mal. Caifás lo sacudió con todo enojo, apartándolo de sí, y le dijo con desprecio: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27:4. Judas se arrojó entonces a los pies del Salvador. Confesó que Jesús era el Hijo de Dios y le rogó que se librase de sus enemigos. El Salvador sabía que Judas en realidad no se había arrepentido de lo que había hecho.
El falso discípulo temía que cayera sobre él un castigo por su acto terrible, pero no sentía verdadero dolor por haber traicionado al Inmaculado Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo no le dijo ninguna palabra de condenación. Miró con piedad a Judas y le dijo: «Para esta hora he venido al mundo». Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Con pavor contemplaron la tolerancia de Cristo hacia su traidor. Judas vio que sus ruegos eran en vano y salió corriendo de la sala mientras gritaba: «Demasiado tarde, demasiado tarde». Sintió que no podría vivir para ver a Jesús crucificado y con desesperación salió y se ahorcó. Más tarde, aquel mismo día, por el camino que iba desde el tribunal de Pilatos hasta el Calvario, la turba malvada conducía al Salvador al lugar de la crucifixión. Repentinamente se interrumpieron sus gritos y escarnios cuando pasaban por un lugar apartado. Vieron al pie de un árbol seco el cuerpo muerto de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la cuerda con la cual se colgó del árbol. Al caer, su cuerpo se había mutilado horriblemente y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas y más de un rostro pálido revelaba terribles pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Pilato defiende a Jesús, una pérdida eterna. Después de haber sido condenado por los jueces del Sanedrín, Cristo fue llevado inmediatamente ante Pilato, el gobernador romano, para que la sentencia fuera confirmada y ejecutada. Los sacerdotes y gobernantes judíos no podían entrar en el tribunal de Pilato. Según la ley ceremonial de la nación, se habrían vuelto inmundos al hacerlo, con lo cual se privaban de tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera no vieron que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que al rechazarlo esta gran fiesta había perdido para ellos su significado. Cuando Pilato contempló a Jesús, vio a un hombre de noble aspecto y rostro digno. Ningún rastro de crimen podía verse en su semblante. Pilato se volvió a los sacerdotes y les preguntó: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Juan 18:29. Sus acusadores no querían hablar de cosas particulares, de manera que no estaban preparados para esta pregunta. Sabían que no podían traer ninguna evidencia cierta para que el gobernador romano lo condenara, de manera que llamaron a falsos testigos en su ayuda y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Lucas 23:2. Esto era falso, pues Cristo sencillamente había sancionado el pago del tributo a César, cuando los escribas habían tratado de entramparlo con respecto a este mismo asunto. Él había dicho: «Dad pues a César lo que es de César». Mateo 22:21. Pilato no fue engañado por el testimonio de los falsos testigos. Se volvió al Salvador y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo has dicho». Mateo 27:11. Cuando ellos oyeron esta respuesta, Caifás y los que estaban con él pidieron que Pilato fuera testigo de que Jesús había admitido el crimen del cual ellos lo acusaban. Con gritos ruidosos exigieron que fuera sentenciado a muerte. Como Cristo no contestaba nada a sus acusadores, Pilato le dijo: «¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan». Mas Jesús ni aun con eso respondió. Marcos 15:4 y 5. Pilato estaba perplejo. No veía ninguna evidencia de crimen en Jesús
y no confiaba en los que lo estaban acusando. La noble apariencia y las maneras tranquilas del Salvador se hallaban en directo contraste con las excitaciones y la furia de sus acusadores. Pilato fue impresionado por esto y estaba bien convencido de su inocencia. Con la esperanza de obtener la verdad de él, llevó a Jesús a un lado y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Cristo no dio una respuesta directa a esta pregunta, sino que respondió: ¿Dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El Espíritu de Dios estaba luchando con Pilato. La pregunta de Jesús tenía el propósito de inducirlo a examinar su propio corazón más estrechamente. Pilato entendió el significado de la pregunta. Su propio corazón fue abierto delante de él y vio que su alma era conmovida por la convicción, pero su orgullo se interpuso y respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La áurea oportunidad de Pilato había pasado, pero Jesús quería que Pilatos entendiera que él no había venido para ser un rey terrenal y por lo tanto le dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato entonces preguntó: ¿Luego eres tú rey? Jesús contestó: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato deseaba conocer la verdad. Su mente estaba confundida. Ávidamente escuchó las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber qué era realmente la verdad y cómo podía obtenerla, y le preguntó a Jesús: ¿Qué es la verdad? Pero no alcanzó a recibir respuesta. El tumulto de la turba que llegaba desde afuera de la corte de justicia había aumentado hasta hacerse un griterío. Los sacerdotes exigían una acción inmediata y le recordaron a Pilato lo que interesaba en esa hora. Dirigiéndose al pueblo declaró: Yo no hallo en él ningún delito. Juan 18, 33 al 38. Las palabras de un juez pagano era un severísimo reproche a la perfidia y la falsedad de los gobernantes de Israel que acusaban al Salvador. Al oír los sacerdotes y los príncipes estas palabras de labios de Pilato, su frustración y su ira no conocieron límites. Habían conspirado y esperado mucho que llegara esta oportunidad. Cuando vieron que Jesús podía ser libertado, parecieron estar dispuestos a hacerle pedazos. Abandonaron toda razón y dominio propio y prorrumpieron en maldiciones, comportándose más como demonios que como hombres. Denunciaron a gritos a Pilato y lo amenazaron con censurarlo del gobierno romano. Acusaron a Pilato de rehusarse a condenar a Jesús, quien seguía afirmando se había puesto contra el César. Entonces se elevó el clamor: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Lucas 23:5. Pilato en esta ocasión no había pensado condenar a Jesús. Estaba seguro de su inocencia, pero cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo a Herodes. El gobernador de esa provincia, que estaba entonces en Jerusalén, de esta manera pensaba Pilato librarse de su responsabilidad del juicio, pasándolo a Herodes. Jesús se desmayaba de hambre y estaba cansado por falta de sueño. Sufría también por el trato cruel que había recibido. Pero Pilato lo entregó de nuevo a los soldados y fue arrastrado en medio de las burlas e insultos de la turba inmisericordia.
emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz